Muy buenas noches. Nosotros somos Winifred Víctor y Fernando González, estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En esta ocasión estaremos desarrollando los ejercicios de diseño de bases de datos relacionales asignados por el maestro Gregorio Rosario en la tarea número 2 de la unidad número 2. En estos ejercicios debemos de tener un esquema lógico relacional que vaya correspondiendo a cada especificación y los requisitos que se piden en cada ejercicio. En cada esquema que vayamos desarrollando, debemos señalar los atributos, ya que sean claves primarias o los que son también de clave ajena. Entonces, vamos a ir especificando si los últimos sean nulos o si las reglas tienen un comportamiento ante el borrado. Y también tendremos lo que son la modificación de tuplas de la relación o lo que también referencia. Vamos a iniciar con lo que son los ejercicios. En el ejercicio número 1. Tres. Ok, en el ejercicio número 1 nos dice el enunciado que se requiere diseñar una base de datos relacional para almacenar información sobre los asuntos que lleva un gabinete de abogados. Cada asunto tiene un número de expediente que lo identifica y corresponde a un solo cliente. Del asunto se debe almacenar el periodo, fecha de inicio y también la fecha de archivo o la finalización del mismo, su estado, si está en trámite, archivado o etcétera, así como los datos personales del cliente al que pertenece, como el DNI, nombre, dirección y demás. Algunos asuntos son llevados por uno o varios procuradores, de los que les interesa también los datos personales. Tres. Para el desarrollo del mismo, del diseño de la base de datos para el gabinete de abogados, tenemos diferentes tablas. Comenzamos con la tabla de clientes. Tenemos el DNI como clave primaria. Aquí lo que vamos a hacer es tener un identificador único del cliente. En el nombre podemos poner el nombre completo del cliente. En la dirección hablamos de la postal también. Entonces, en el teléfono tenemos un número de contacto. Ya eso es opcional. En la tabla de asuntos tenemos un número de expediente que sería una clave primaria. Este sería el identificador único del asunto. Tenemos fecha inicio, que es la fecha de inicio del asunto. Tenemos fecha archivo, que es la fecha de finalización o archivo. Esta puede ser nula si está en trámite. Tenemos estado. Este es el estado del asunto en sí. Ejemplo, en trámite o archivado. Y el DNI del cliente es la clave foránea que tiene referencia a los clientes DNI. Tenemos también la tabla de procuradores, tenemos el ADI de procurador, que es una clave primaria, tenemos identificador único del procurador, tenemos un nombre, que sería el nombre completo del procurador, el DNI, que es el documento de identidad del procurador, y la especialización, que sería el área de expediente, ejemplo, si es el área penal o civil. En la tabla de asuntos de procuradores es la relación entre NM, o sea, es el asunto entre el procurador. Tenemos número de expediente, que es una clave foránea que tiene referencia a asuntos de los números de expediente. Tenemos el ID procurador, que es una clave foránea que hace referencia a procuradores. Y tenemos el rol, que es la función del procurador en el asunto. Un ejemplo es titular o colaborador y demás. Tres. Aquí tenemos el diagrama de entidad de relación ER. Tenemos una relación de cliente uno a N, que es uno a varios, y de N a M, que es de varios asuntos a varios procuradores, de N a M. Las restricciones de integridad tenemos los que son las claves primarias y foráneas. Aquí podemos ver cómo van a estar escritas en sí. Y tenemos el dominio, que es el estado en asuntos que solo permite valores predefinidos, como en trámite o archivado. Hablando de la normalización, tenemos 1FN, 2FN y 3FM. En la 3FN tenemos que son todos los atributos que son atómicos. Ejemplo, un nombre que no se divide. O sea, hay un nombre y hay un apellido. El 2FN no hay una dependencia parcial. Ejemplo, en asunto, todos estos atributos dependen de un número de expediente y en el 3FN, perdón, no hay dependencias transitivas. Ejemplo, que los clientes no incluyen informaciones redundantes que estén relacionadas con los asuntos. Aquí tenemos la tabla gráfica de los asuntos legales, que es 1 a N de cliente a asunto y de N a M, que es asunto a procurador. Gracias, compañera Winifred. Continuando con el ejercicio número 2,
donde se requiere diseñar una base de datos relacional que almacena información relativa a los zoológicos existentes en el mundo, así como las especies de animales que estos albergan. De cada subzoológico se conoce el nombre, la ciudad, el país donde se encuentra, el tamaño en área y el presupuesto anual. De cada especie animal se pide que se almacene el nombre vulgar o común, el nombre científico, la familia a la que pertenece y si se encuentra en peligro de extinción. Además, debe guardar información sobre cada animal que los zoológicos poseen, como un número de identificación, especie, sexo, año de nacimiento, país de origen y continente. Para el diseño de esta base de datos del zoológico tenemos la tabla sub o tabla de zoológico, donde esta contará con los atributos o columnas ID de sub, que sería la clave primaria, un identificador del zoológico, nombre del zoológico, ciudad, país, el tamaño del área y el presupuesto anual. Continuando con la segunda tabla, la tabla de especie, esta debe tener el nombre científico, que sería la clave primaria, el nombre vulgar, la familia a la que pertenece y un campo en peligro, haciendo referencia sí o no si estaría en peligro de extinción o no. Le continúa la tercera tabla, donde sería la tabla animal, con el ID animal como atributo clave primaria, el sexo, de macho o hembra, el año de nacimiento, el país de origen, continente, el continente de origen, ID de zoológico y por último el nombre científico. Aquí podemos ver algunas restricciones de integridad sobre las claves primarias y las claves foráneas y sobre la relación del sub 1 a n con la tabla animal y la tabla animal con una relación n a 1 de la especie. Algunas características para el campo de dominio es que solo permitiría M o H, y en peligro de extinción pues usaríamos un booleano de 0 o 10, distinguiendo entre verdadero o falso. Algunos ejemplos de normalización sería que el nombre vulgar no se divide. Y continuando con el diagrama, aquí podemos ver cómo es el esquema representativo, donde notamos las tres tablas, zoológico, animal y especie, la relación entre cada una de ellas, el zoológico con una relación de 1 a n a la tabla animal y la tabla animal relacionada con la especie con una relación de n a 1. Y aquí podemos ver los campos o atributos que contarían estas tablas. En el ejercicio número 3 se requiere diseñar una base de datos relacional para gestionar los datos de socios de un club náutico. De cada socio se guardan los datos personales y los datos del barco o barcos que posee. Un número de matrícula, un nombre, un número de amarre y también la cuota que pague por el mismo. Además, se requiere mantener información sobre las salidas realizadas por cada barco, como la fecha y la hora de salida, el destino y también los datos personales del patrón. O sea, si no tiene, y el propietario también del barco. Y si es necesario que sea socio del club. En esta tenemos el diseño de bases de datos para un club náutico. La tabla del socio tenemos el DNI del socio, que es el identificador único del socio. Tenemos también el nombre, tenemos dirección y también tenemos el teléfono. Hablando de la tabla del barco, tenemos aquí lo que son las matrículas, también el nombre, número de amarre, tenemos la cuota y el DNI del socio. En la tabla patrón tenemos las columnas que son en el patrón, tenemos el nombre y también tenemos el teléfono. 3. También tenemos la tabla salida, que es, tenemos en columnas la I de salida, tenemos fecha y hora, tenemos el destino, tenemos la matrícula del barco y también tenemos el DNI de patrón. Por aquí podemos visualizar también algunas restricciones de integridad, como lo son la clave primaria y también la clave foránea. En el diagrama de integridad tenemos una relación de socio a barco, que es 1 a n. Tenemos de barco a salida y de salida a patrón. Por aquí podemos ver también lo que son las normalizaciones.
con algunas características y también tenemos el diagrama de entidad de relación para el club náutico. Visualizamos aquí entonces la relación que tiene el socio en el barco, que es una N, que sería uno a varios. También entre barco y salida. La patrón tenemos N1, que sería de varios a uno. Continuando con el ejercicio número 4, en este ejercicio se plantea que el servicio de estudiantes de la universidad proporciona información sobre las asignaturas de cada titulación e información sobre los profesores mediante los tipos de informes que se muestran más adelante. Para ello nos piden que poseer un fichero de asignaturas o un fichero de profesores con los correspondientes programas que se encargan de gestionarlos y que generan dichos informes. Dado los problemas de inconsistencia de datos en el sistema de ficheros, se desea diseñar una base de datos relacional que lo sustituya. Algunas aclaraciones que el servicio de estudiantes nos ha hecho para este ejercicio son las siguientes. En cada departamento hay varias áreas de conocimiento, cada una de las cuales imparte una serie de asignaturas distintas en una o varias titulaciones. Cada profesor pertenece a una única área de conocimiento de un departamento e imparte clases en una o varias asignaturas de esta área. Para este caso tenemos un total de 7 tablas, donde la primera sería la tabla del departamento con los campos o atributos de ID de departamento, sería una clave primaria, y el nombre del departamento, eh, ejemplo, matemáticas, informáticas. Continuamos con la tabla de la área de conocimiento, donde el ID área sería la clave primaria, seguido por nombre del área y el ID del departamento, que sería una clave foránea. La tercera tabla sería la tabla de titulación, donde el ID o clave primaria sería ID titulación, seguido del nombre de titulación. Otra tabla sería la tabla de asignaturas, con su clave primaria ID asignatura, seguido también del campo nombre asignatura, y el ID área, que también sería una clave foránea. Continuando con la tabla de la asignatura y titulación, esta tabla tendría una relación NM, o sea, varias a varias, entre la asignatura y la titulación, con los campos de ID asignatura como clave primaria, ID de titulación como clave foránea, y también clave primaria compuesta. Continuando con la tabla de profesor, esta tendría ID profesor como clave primaria, el campo de nombre profesor y ID de área, que sería la clave foránea. Y por último, la última tabla asignatura profesor, con una relación de NM, varios entre varios, entre asignatura y profesor. Esta contaría con el campo ID asignatura como clave foránea, ID profesor como clave foránea y como clave primaria ID asignatura compuesta. No hay problema. Aquí vemos el esquema representativo de las relaciones entre estas tablas de esta base de datos propuesta, donde el departamento se enlaza con una relación de 1 a n al área de conocimiento, el área de conocimiento con una relación de 1 a n a la asignatura o titulación, y esta tabla se estaría relacionando con una relación n a n a la asignatura y esta a su vez a la asignatura del profesor con una relación n a n, y también la asignatura titulación con una relación al profesor de n a n. 3. Gracias, compañero Fernando. Y para continuar, tenemos el ejercicio número 5, que nos pide que diseñemos una base de datos para guardar la información sobre médicos, empleados y pacientes de un centro de salud. De los médicos se desea saber su nombre, dirección, teléfono, población, provincia, código postal, NIF, número de seguridad social, número de colegiado y si es médico titular, médico interno o médico sustituto. Cada médico tiene un horario en el que pasa a consulta, pudiendo ser diferente cada día de la semana. Los datos de los médicos sustitutos no desaparecen cuando finalizan una sustitución.
se les da una fecha de baja. Entonces, así, cada sustituto puede tener varias fechas de altas y fechas bajas, dependiendo de las sustituciones que haya realizado. Si la última fecha de alta es posterior, perdón, a la última fecha de baja, el médico está realizando una sustitución en la actualidad en el centro de salud. El resto de los empleados, 3. de todos ellos, se desea conocer su nombre, la dirección, teléfono, población, provincia, código postal y también el número de seguridad social. De todos los médicos y empleados se mantienen también información sobre los periodos de vacaciones que tienen planificados y también de los que han disfrutado. Entonces, por último, los pacientes se quiere conocer su nombre, dirección, teléfono, código postal, número de seguridad social y también al médico que le corresponde. El diseño de la base de datos para este centro de salud. Tenemos 6 tablas. Por aquí podemos ver la tabla de empleados, que tenemos el ID del empleado, tenemos el nombre, dirección, teléfono, población, provincia, CP, que es el código postal. También tenemos el número de identificación fiscal, tenemos el número de seguridad social y por último tenemos el rol, que sería el tipo de empleado, como médico titular o médico administrativo. Tenemos la tabla médico, que es una subtabla de empleados. En esta tenemos lo que son los ID de empleado, el número de colegiado también, y tenemos el tipo, ya sea interino o sustituto. Tenemos la tabla de sustitución, que sería el historial de sustituciones. En este caso tenemos el ID de sustitución, el ID de médico, fecha de alta y también fecha de baja. Tenemos tabla de horario. Aquí se va a especificar el ID de horario, el ID del médico, el día de la semana y también la hora de inicio, tanto la hora como el fin. En la tabla de las vacaciones tenemos lo que son las I de vacaciones, también los empleados, fecha de inicio y también fecha de fin. Y el tipo, si es planificado, si es disfrutado. Y por último, tenemos la tabla paciente que sería y que constaría con el ID de paciente, el nombre, dirección, teléfono, código postal, número de identificación fiscal, número de seguridad social y la referencia de médico, que sería el ID médico. Por aquí podemos visualizar un ejemplo gráfico. La relación que tenemos entre empleado y médico es 1 a 1 y de médico a sustitución tenemos 1 a n, que sería de uno a varios, y de empleado a vacaciones también de 1 a n, que sería de uno a varios. Y por las tablas que vemos al finalizar la página tenemos paciente a médico, que tiene una relación n a 1, que sería varios a uno, varios pacientes a un médico. Esto ha sido todo de nuestra parte. Muchas gracias por la atención. Nos despedimos.